$5 millones por una noche, dijo la voz al otro lado del teléfono. Solo necesitamos que proporcione atención médica privada. ¿Acepta? Elena Suárez apretó el teléfono contra su oreja, sintiendo que el mundo se detenía a su alrededor. Los sonidos del hospital se desvanecieron mientras su mente procesaba la cifra astronómica. ¿Es algún tipo de broma? Su voz tembló ligeramente. Le aseguro que no, doctora Suárez. Mi cliente requiere discreción absoluta y atención médica especializada durante una noche. 5 millones serán transferidos a su cuenta antes del amanecer. Elena miró a través de la ventana del pasillo hacia la habitación donde su hermano menor, Mateo, dormía conectado a monitores. 3 operaciones más y podría caminar de nuevo, pero el seguro se había agotado y sus deudas crecían como una marea imparable. ¿Quién es su cliente?, preguntó, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. El señor Bastien Moreau, nombre cayó como un bloque de hielo en su estómago. Bastien Moreau, el hombre que había destruido el negocio familiar, que había enviado a su padre a una tumba prematura, que había obligado a su madre a vender hasta la última joya familiar. No, respondió automáticamente. No puedo. 8 millones entonces. La voz no mostró emoción. Pero es nuestra oferta final. Elena cerró los ojos. Con ese dinero podría pagar todas las operaciones de Mateo, podría liquidar la hipoteca de su madre, podría recuperar algo de lo que Moreau les había arrebatado. Una noche, murmuró finalmente. Solo atención médica, nada más. Por supuesto, un auto la recogerá en 1 hora. Traiga su equipo médico. Cuando colgó, Elena se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío del hospital. ¿Realmente había aceptado pasar la noche cuidando al hombre que había destruido a su familia? Entró silenciosamente a la habitación de Mateo y acarició su cabello. A sus 16 años, merecía más que una vida limitada por las secuelas del accidente. «Te prometo que volveré», susurró besando su frente. «Y cuando lo haga, todo será diferente». Mientras preparaba su maletín médico, una pregunta golpeaba repetidamente en su mente. ¿Podría sobrevivir una noche con el hombre que había destrozado su vida sin sucumbir al odio que había alimentado durante años? O peor aún, al impulso de tomar venganza cuando lo tuviera vulnerable bajo su cuidado. El auto negro que la esperaba frente al hospital parecía el carruaje del diablo, listo para llevarla a un pacto con su peor enemigo. «Sígame, por favor», indicó el mayordomo con rostro impasible, mientras las enormes puertas de la mansión se cerraban tras Elena. La mansión de Bastien Moreau era exactamente como ella la había imaginado, fría, lujosa e intimidante. Mármol italiano bajo sus 100 pies, arte contemporáneo en las paredes y un silencio sepulcral que hacía eco con cada paso. Elena apretó con fuerza su maletín médico, como si fuera un escudo contra la opulencia que la rodeaba. «El señor Moreau se encuentra en su habitación principal», explicó el mayordomo mientras subían por una escalera de caracol. «Han rechazado hospitales y médicos de renombre. Su condición ha empeorado en las últimas horas». Elena asintió, manteniendo su expresión profesional. Se había preparado mentalmente para enfrentar la arrogancia y desprecio que esperaba del infame Bastien Moreau, el tiburón financiero que devoraba empresas familiares como pasatiempo. El mayordomo abrió las puertas de la habitación principal y se retiró discretamente. Elena entró, esperando encontrar a un hombre altivo incluso en su enfermedad. Lo que encontró la dejó momentáneamente sin aliento. Bastien Moreau yacía entre sábanas de seda negra, su cuerpo atlético evidentemente debilitado por la fiebre. Su rostro, habitualmente calculador en las fotografías de revistas financieras, mostraba una vulnerabilidad desconcertante. Su piel bronceada brillaba con sudor y su respiración era irregular. «Señor Moreau», dijo Elena acercándose profesionalmente, «soy la doctora que atenderá su caso esta noche». Él abrió los ojos ante el sonido de su voz. Eran de un azul intenso, aún penetrantes a pesar de la enfermedad. Elena sintió un escalofrío inexplicable cuando esos ojos la recorrieron lentamente. «Interesante elección», murmuró él con voz ronca.
No recuerdo haber solicitado a alguien tan joven. Elena comenzó a tomar sus signos vitales, ignorando deliberadamente cómo, incluso débil y enfermo, Bastien Moreau emanaba un magnetismo perturbador. Sus dedos rozaron accidentalmente la piel de su muñeca al tomarle el pulso, y él la sujetó súbitamente. «Su pulso está acelerado», observó ella tratando de mantener la compostura. «Me pregunto por qué», respondió él con una media sonrisa que desapareció rápidamente cuando una ola de dolor lo atravesó. Bastien la sujetó con más fuerza, sus dedos aferrándose a su muñeca mientras el dolor pasaba. Su tacto permaneció más tiempo del necesario, su respiración cálida contra la piel de Elena. «¿Nos conocemos?», preguntó finalmente, entrecerrando los ojos. «Hay algo familiar en ti». Elena retiró su mano con aparente calma, aunque su corazón latía desbocado. Él la miraba como si fuera la única cosa real en su mundo de fiebre y dolor, como si intentara descifrar un enigma en sus facciones. «No, señor Moreau», mintió ella. «Solo soy su médico por esta noche». Mientras preparaba medicamentos, Elena se preguntaba cómo era posible que este hombre, este depredador empresarial que había arruinado a su familia, pudiera parecer tan devastadoramente humano en su vulnerabilidad. Y más perturbador aún, ¿por qué su mirada la afectaba de esta manera hermosa? ¿Estás disfrutando la historia? Me encantaría saber desde dónde me estás viendo hoy. ¿Te está gustando este misterioso Bastien? Leo todos tus comentarios y siempre respondo. Así que déjame tus teorías sobre qué pasará entre estos dos. No olvides dar like si quieres más historias como esta. Te quiero muchísimo. Ahora volvamos a ver qué le espera a Elena. «Necesito examinar mejor su temperatura», murmuró Elena, acercándose con el termómetro digital. La habitación, iluminada apenas por una lámpara de diseño minimalista, creaba sombras que danzaban sobre los marcados pómulos de Bastien. A medida que la noche avanzaba, la fiebre parecía intensificarse. «Estás temblando», observó él, sus ojos febriles fijos en ella. «¿Te pongo nerviosa, doctora?» Elena se inclinó sobre él para comprobar las pupilas, consciente del error que estaba cometiendo al acercarse tanto. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, diferente al de la fiebre. Un calor que parecía llamarla. «Estoy perfectamente bien», respondió con frialdad profesional mientras colocaba compresas frías sobre su frente. Los dedos de Bastien rozaron inesperadamente su muslo cuando ella se inclinó para acomodar las almohadas. Un contacto breve pero eléctrico que envió una corriente ardiente a través de su piel, incluso a través de la tela del pantalón. «Perdón», susurró él, pero su mirada decía lo contrario. «La fiebre me hace impreciso». Su voz ronca, por la enfermedad, sonaba extrañamente íntima en la penumbra de la habitación. Elena intentó apartarse, pero él atrapó un mechón de su cabello entre sus dedos. «Tu perfume», murmuró inhalando profundamente. «No es clínico, es jazmín, ¿verdad?» Elena retiró su cabello con brusquedad, ignorando la sensación hormigueante donde sus dedos habían estado. «¿Siempre estás tan cerca cuando atiendes a tus pacientes?», preguntó él con voz aterciopelada, una sonrisa perezosa formándose en sus labios mientras la fiebre daba paso momentáneamente a su personalidad habitual. «Solo cuando necesitan atención constante», respondió ella, aplicando más alcohol en sus sienes para bajar la temperatura. «Y usted, señor Moreau, es un caso particularmente difícil». Él sonrió de medio lado, incluso mientras ella lo empujaba con firmeza para mantener la distancia profesional. El gesto arrogante le recordó quién era realmente este hombre cuando no estaba debilitado por la enfermedad. «Nunca he sido fácil, doctora. Es parte de mi encanto». Elena dio un paso atrás reconociendo el peligro en quedarse demasiado cerca. No era solo el odio lo que debía controlar ahora, sino también esa inexplicable atracción que sentía cuando él la miraba así, cuando sus dedos se demoraban más de lo necesario sobre su piel. ¿Cómo podía seguir ignorando la manera en que su tacto permanecía como una huella ardiente, mucho después de que él la soltara? El reloj de la habitación marcó las 3 de la madrugada con un suave tintineo. Elena había conseguido que
Bastian tomara los antibióticos y finalmente cayera en un sueño inquieto. Aprovechó para descansar en el sillón cercano a la cama, vencida por el agotamiento tras horas de vigilancia constante. Un gemido gutural la despertó de golpe. Bastian se retorcía entre las sábanas, murmurando palabras incomprensibles, su rostro contraído por alguna pesadilla febril. No, no pueden. Lorraine, detente. Elena se acercó rápidamente. La fiebre había regresado con mayor intensidad. Señor Moreau, despierte, llamó colocando una mano en su hombro. Bastian abrió los ojos de golpe, desorientado y vulnerable. Sin previo aviso, se incorporó bruscamente, tambaleándose al intentar ponerse de pie. «Tengo que detenerlo», exclamó, su voz ronca por la deshidratación. «No puede levantarse». Elena intentó sujetarlo, pero él era considerablemente más fuerte incluso en su estado debilitado. Bastian se tambaleó y Elena logró evitar su caída, pero el impulso los llevó a ambos contra la pared. Él la sujetó por la cintura instintivamente, buscando apoyo, sus dedos clavándose en la tela de su blusa. Sus rostros quedaron a centímetros de distancia. La respiración agitada de Bastian se mezclaba con la suya, su cuerpo ardiente presionado contra ella. Por un momento, Elena olvidó quiénes eran, atrapada en la intensidad de su mirada febril y la intimidad forzada de la situación. «¿Quién eres realmente?», susurró él, su voz un susurro áspero mientras una mano subía lentamente hasta rozar su mejilla. «En mis delirios te veo una y otra vez». Sus labios estaban tan cerca que Elena podía sentir el calor emanando de ellos. No era la proximidad clínica que había mantenido hasta ahora. Esto era diferente, peligroso, eléctrico. «Necesita descansar», logró articular ella intentando apartarse. «No», murmuró él, su pulgar trazando el contorno de su mandíbula con una delicadeza incongruente con su imponente presencia. «No te vayas todavía». Por un instante Elena se permitió olvidar que este hombre había destruido a su familia, olvidar que estaba aquí por venganza disfrazada de necesidad económica, olvidar que debía odiarlo. La realidad regresó cuando él se estremeció por un nuevo acceso de fiebre. Elena aprovechó para ayudarlo a volver a la cama, recomponiendo su expresión profesional, aunque sus manos temblaban ligeramente. Mientras lo acomodaba entre las sábanas, Bastian la miró con una claridad momentánea que resultaba más perturbadora que su delirio. «Te conozco», afirmó con seguridad, «y cuando mi mente se aclare, recordaré de dónde». Elena se alejó, su corazón latiendo desbocado. ¿Cómo podía un simple momento de proximidad forzada hacerle olvidar tan fácilmente su odio? El amanecer comenzaba a filtrar una luz grisácea por las cortinas cuando Elena notó que la temperatura de Bastian finalmente se había estabilizado. Exhausta, decidió aprovechar su sueño más tranquilo para explorar la mansión y estirar las piernas. Tras asegurarse de que su paciente dormía profundamente, abandonó la habitación y recorrió el largo pasillo decorado con cuadros de arte moderno. Al final del corredor, una puerta entreabierta revelaba lo que parecía ser un despacho. La curiosidad pudo más que su prudencia. El despacho de Bastian Moreau era un reflejo de su personalidad, elegante, calculado, imponente. Estanterías de madera oscura repletas de libros cubrían las paredes, y un escritorio de caoba dominaba el centro de la habitación. Elena se acercó cautelosamente, consciente de que no debería estar allí. Sobre el escritorio, una carpeta entreabierta captó su atención. Al revisar los documentos, su corazón dio un vuelco. Adquisición Suárez No Hijos. Reportes de fraude. Con manos temblorosas, comenzó a leer. Los documentos mostraban claramente que no había sido Bastian quien había orquestado la ruina de su familia, sino Laurent Vega, su socio, quien había falsificado firmas y manipulado contratos. Bastian aparecía en los documentos intentando detener la adquisición hostil al descubrir las irregularidades, pero demasiado tarde. Interesante lectura, ¿verdad, doctora? La voz de Bastian resonó desde la puerta. Elena se giró sobresaltada, los documentos aún en sus manos. Él se apoyaba contra el marco, más recuperado que horas antes.
pero todavía con signos evidentes de debilidad. Su mirada, sin embargo, era penetrante y ahora completamente lúcida. Antes de que pudiera responder, Bastian cruzó la habitación con pasos decididos. La sujetó por la muñeca y la atrajo hacia él, presionándola contra el escritorio. Sus rostros quedaron tan cerca que Elena podía sentir su aliento cálido contra sus labios. «Te gusta hurgar entre mis cosas», susurró su voz grave mezclando amenaza y algo más oscuro. «¿Qué buscabas exactamente?» Los dedos de Bastian se deslizaron por el brazo de Elena, dejando un rastro ardiente sobre su piel. A pesar de su debilidad física, su presencia resultaba abrumadora, envolvente. «La verdad», respondió ella sin retroceder, alzando la barbilla en un gesto desafiante. Los ojos de Bastian recorrieron lentamente su rostro, deteniéndose en sus labios por un instante que pareció eterno. «¿Y la has encontrado?», preguntó inclinándose imperceptiblemente más cerca. Elena no podía apartar la mirada. Los documentos contradecían años de odio cultivado, años culpando a este hombre por la destrucción de todo lo que amaba. Y ahora, atrapada entre su cuerpo y el escritorio, sentía una atracción que desafiaba toda lógica. «No lo sé», admitió, su voz apenas un susurro. Bastian levantó una mano para rozar su mejilla con el dorso de los dedos, un gesto sorprendentemente tierno que contrastaba con la tensión del momento. «Creo que ambos estamos descubriendo verdades inesperadas. Elena Suárez». Su nombre en los labios de él la paralizó. Él sabía quién era. Siempre lo había sabido. ¿Estaba realmente cayendo por el hombre que debería destruir? «¿Desde cuándo sabías quién soy?», exigió Elena, apartándose de Bastian y creando distancia entre ambos. Un relámpago iluminó brevemente la habitación, seguido por el estruendo del trueno. La tormenta que había amenazado durante horas finalmente desataba su furia contra los ventanales del despacho. «Desde el momento en que entraste por mi puerta», respondió él, recostándose contra el escritorio con una calma estudiada que contrastaba con la intensidad de su mirada. Los ojos de Elena Suárez son inconfundibles. Tienen el mismo fuego que los de su padre. Elena sintió que la sangre le hervía ante la mención de su padre. «No te atrevas a mencionarlo», siseó. «No después de lo que tu empresa le hizo». «¿Lo que mi empresa le hizo?». Bastian avanzó hacia ella, su debilidad momentáneamente olvidada. «¿Acaso no leíste los documentos que tenías en tus manos?». «Laurent manipuló todo a mis espaldas». La lluvia golpeaba violentamente contra los cristales, creando una barrera sonora que los aislaba del resto del mundo. Dentro, otra tormenta se gestaba entre ellos. «¿Esperas que crea que no sabías nada?». Elena retrocedió hasta chocar contra la estantería. ¿Que el gran Bastian Moreau fue engañado como un principiante? Él acortó la distancia entre ambos con 2 zancadas, acorralándola contra los libros. Sus ojos, ahora oscurecidos por la ira y algo más profundo, la taladraban. «Lo que espero, Elena, es que uses esa brillante mente tuya en lugar de dejarte cegar por un rencor basado en mentiras». La proximidad era insoportable. Elena podía sentir el calor emanando de su cuerpo, la tensión vibrando entre ellos como una cuerda a punto de romperse. «Pasé 3 años intentando localizar a tu familia», continuó él, su voz bajando a un murmullo ronco. «3 años, buscando reparar un daño que no causé». Un nuevo relámpago iluminó su rostro, revelando una vulnerabilidad que Elena nunca había esperado ver en él. La duda comenzó a filtrarse en sus convicciones. «¿Por qué no nos encontraste entonces?», preguntó, su voz traicionando una grieta en su armadura. «Tu madre cambió vuestros apellidos. Desaparecisteis», respondió levantando una mano para apartar un mechón de cabello del rostro de Elena. «Hasta que apareciste en mi puerta, como una aparición». Su mano permaneció junto a su mejilla, el pulgar trazando un arco tentativo sobre su pómulo. La electricidad entre ellos era casi palpable, amplificada por la tormenta que rugía afuera. «Esto es un error», susurró Elena, aunque no hizo ademán de apartarse. La discusión acalorada había transformado su dinámica. La ira había evolucionado.
en algo más peligroso, más primitivo. Bastian se inclinó lentamente, sus labios a centímetros de los suyos. «Dime que me detenga», murmuró, su aliento mezclándose con el de ella. Elena sabía que debería alejarse, que debería mantener el odio que había alimentado durante años. Pero mientras la tormenta arreciaba fuera, otra tempestad interna barría sus resoluciones. Sus manos se elevaron hasta posarse en el pecho de Bastian, sintiendo el furioso latido de su corazón bajo sus dedos, no para empujarlo, sino para anclarse a algo sólido mientras su mundo se desmoronaba. Si seguía jugando con fuego, acabaría quemándose. El estruendo de un trueno particularmente violento los separó. Elena aprovechó ese momento para escabullirse, su respiración agitada y sus pensamientos en caos. «Tu fiebre ha regresado», señaló, notando el brillo enfermizo en los ojos de Bastian. «Deberías volver a la cama». Bastian la observó con intensidad, como evaluando si continuar su confrontación o ceder ante las demandas de su cuerpo debilitado. Finalmente, asintió. «Esta conversación no ha terminado», advirtió, mientras permitía que Elena lo guiara de vuelta a la habitación. La tormenta había empeorado, convirtiendo el camino de regreso a la ciudad en algo imposible. Elena estaba oficialmente atrapada con Bastian hasta que amainara, una situación que tensaba sus nervios al límite. Cuando lo ayudó a recostarse, notó que su piel ardía nuevamente. Los antibióticos no estaban siendo suficientes. La infección estaba ganando terreno. «Necesitarás antipiréticos más potentes», murmuró buscando en su maletín. «Y mucho descanso», administró la medicación y colocó compresas frías en su frente. Mientras trabajaba, la tormenta castigaba los ventanales y el viento aullaba entre los árboles del jardín, creando una sinfonía inquietante que acentuaba la tensión entre ellos. «Elena», murmuró Bastian, su voz ronca por la fiebre. «Hay más documentos. En la caja fuerte detrás del cuadro azul. La combinación es 2807. Su mano encontró la de ella, sujetándola con una fuerza sorprendente considerando su estado. «Laurent vendrá por ti cuando sepa quién eres». Continuó luchando contra la somnolencia inducida por la medicación. «No es seguro». Elena se quedó inmóvil, procesando sus palabras. ¿Por qué Bastian le revelaría algo así? ¿Era otra manipulación o genuina preocupación? La fiebre comenzó a nublar nuevamente su conciencia. Para sorpresa de Elena, Bastian se recostó lentamente hasta apoyar la cabeza sobre su regazo mientras ella estaba sentada en el borde de la cama, buscando consuelo como un niño vulnerable. «No confíes en Laurent», murmuró su voz cada vez más débil. «Nunca quise que tu familia sufriera». Sus dedos se entrelazaron con los de ella, recorriendo distraídamente la línea de su muñeca, sus labios rozando levemente su piel, en un gesto inconsciente que envió escalofríos por su columna. Elena debería apartarse, mantener la distancia profesional. Sin embargo, permaneció quieta, permitiendo este momento de intimidad inesperada. «Siempre supe que tenías los ojos más hermosos», susurró Bastian, las palabras escapándose entre delirios febriles. «Desde la primera foto que vi en el despacho de tu padre». Sus dedos continuaron acariciando ausentemente el interior de su muñeca, trazando patrones que parecían quemar su piel. Elena observó el rostro del hombre que había odiado durante años, ahora vulnerable en su regazo. Las revelaciones sobre Laurent, los documentos, la preocupación genuina en su voz, todo desafiaba la imagen del villano que había construido en su mente. Debería moverse, pero no lo hizo. ¿Por qué sentía el impulso de consolar al hombre que se suponía debía odiar? La lluvia había amainado a un murmullo constante contra los cristales cuando Bastian despertó. La noche había caído nuevamente, marcando casi 24 horas desde que Elena cruzara el umbral de aquella mansión. Permaneció inmóvil, observando cómo él abría lentamente los ojos. Su cabeza seguía apoyada en su regazo, aunque ella había conseguido acomodarse mejor contra el cabecero de la cama. Las horas habían pasado, mientras ella alternaba entre comprobar sus constantes vitales y contemplar la tormenta a través de los ventanales.
Has estado aquí todo el tiempo, murmuró Bastian, su voz más clara, indicando que la fiebre había cedido considerablemente. Soy tu médico, respondió ella con sencillez. Es mi trabajo. Una sonrisa tenue se dibujó en los labios de Bastian. Con movimientos cautelosos, se incorporó hasta quedar sentado junto a ella, sus hombros rozándose en la penumbra de la habitación iluminada únicamente por la lámpara de noche. ¿Verificaste lo que te dije?, preguntó, estudiando su rostro. ¿Sobre la caja fuerte? Elena negó con la cabeza. No quería dejarte solo con la fiebre tan alta. El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas. Bastian levantó una mano y, con una delicadeza que contrastaba con su habitual presencia, imponente, apartó un mechón de cabello del rostro de Elena. Toda mi vida he construido murallas, confesó en voz baja. He alejado a todos porque es más seguro así, más fácil, pero contigo. Sus dedos se deslizaron por la mejilla de Elena hasta acunar su rostro. Su pulgar trazaba pequeños círculos en su pómulo, enviando corrientes eléctricas por su piel. Dime que me detenga, susurró, su voz ronca mientras se inclinaba hacia ella. El corazón de Elena latía desbocado. Sabía que debía apartarse, recordarse quién era él, por qué estaba allí. Pero las revelaciones de la noche anterior, los documentos, sus palabras febriles, todo había creado grietas en el muro de su odio. Bastian esperó, sus labios a centímetros de los suyos, dándole la oportunidad de retirarse. Cuando ella no lo hizo, acortó la distancia. Sus labios se encontraron tentativos al principio, como si ambos estuvieran probando terreno prohibido. El beso era suave, una pregunta más que una demanda. Las manos de Bastian acunaron su rostro con reverencia, como si estuviera sosteniendo algo infinitamente precioso. Luego, como si una presa se rompiera, el beso se transformó. Se volvió profundo, hambriento, desesperado. Los dedos de Elena se enredaron en el cabello de Bastian, mientras él la atraía más cerca, un brazo rodeando su cintura. Era un beso que borraba años de rencor, que cuestionaba certezas y desafiaba lealtades. Un beso que sabía a redención y peligro a partes iguales. Tan repentinamente como había comenzado, Bastian se apartó, su respiración agitada. Sus ojos, ahora lúcidos por completo, reflejaban confusión y deseo en igual medida. Esto es... Comenzó, pero no terminó la frase. Sus ojos se cerraron y su cuerpo se desplomó hacia atrás, la fiebre reclamándolo nuevamente en un ataque súbito. Elena reaccionó instantáneamente, el médico en ella tomando control sobre la mujer confundida, mientras verificaba sus signos vitales y administraba más medicación. Sus dedos rozaron inconscientemente sus propios labios, aún hormigueantes por el beso. Se había permitido un momento de debilidad, y ahora la culpa la invadía, no solo por el beso, sino por la mentira que mantenía. Porque incluso después de descubrir que Bastian podría ser inocente, no le había revelado toda la verdad, que no estaba allí solo por el dinero para su hermano, sino también buscando venganza. Cuando Bastian volvió a caer en un sueño intranquilo, Elena se preguntó si aquel beso había sido real o simplemente producto de la fiebre que nublaba su juicio. La mañana llegó con un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Elena aprovechó que Bastian dormía profundamente, con su fiebre finalmente controlada, para investigar la caja fuerte que él había mencionado. El cuadro azul, una abstracción moderna de tonos oceánicos, ocultaba efectivamente la caja. Sus dedos temblorosos marcaron la combinación 2807. La puerta metálica cedió con un suave clic. Dentro encontró una carpeta negra etiquetada Operación Suárez, Evidencia. Al abrirla, su mundo terminó de desmoronarse. Correos electrónicos, transferencias bancarias, documentos notariales. Toda una cadena de pruebas que demostraban sin lugar a dudas que Laurent Vega había sido el arquitecto de la destrucción de su familia. No solo eso, los documentos revelaban que Laurent había falsificado la firma de Bastian en múltiples ocasiones y había desviado fondos, utilizando a la familia Suárez
como chivos expiatorios. Lo más impactante, un informe de detectives privados contratados por Bastian para localizar a la familia Suárez y ofrecerles compensación. Informe tras informe de búsquedas infructuosas durante años. Elena se dejó caer en el sillón del despacho, la realidad golpeándola con fuerza. Había odiado al hombre equivocado durante todo este tiempo. El verdadero villano, Laurent Vega, seguía libre y poderoso, mientras ella había dedicado años a alimentar un rencor mal dirigido. Veo que encontraste las respuestas que buscabas. La voz de Bastian desde la puerta la sobresaltó. Estaba apoyado contra el marco, vistiendo una bata de seda negra sobre el pijama. Su rostro, aunque pálido, mostraba una lucidez completa por primera vez desde que ella llegara. ¿Por qué guardaste todo esto?, preguntó Elena señalando. Los documentos. ¿Por qué no lo usaste para limpiar tu nombre? Bastian avanzó lentamente hacia ella, sus movimientos aún cuidadosos por la debilidad de la enfermedad. Porque exponerlo públicamente alertaría a Laurent antes de que pudiera reunir pruebas suficientes para hundirlo completamente, explicó, sentándose frente a ella. Y porque quería encontrar a tu familia primero, compensarlos directamente. Sus ojos, ahora claros y penetrantes, estudiaron su rostro. ¿Por qué no me dijiste quién eras desde el principio, Elena? La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones. Elena sostuvo su mirada, sintiendo que se lo debía. Vine por el dinero para la operación de mi hermano, admitió. Pero también para confrontarte, para ver al hombre que creí. Había destruido a mi familia. Un silencio tenso llenó la habitación. Bastian asintió lentamente, procesando su confesión. ¿Y ahora qué piensas hacer?, preguntó, su voz deliberadamente neutra. Antes de que Elena pudiera responder, Bastian se levantó y se acercó a ella. Sin previo aviso, inclinó su rostro y capturó sus labios en un beso. A diferencia del anterior, nacido de la fiebre y la confusión, este beso era deliberado, plenamente consciente. Sus labios se movieron sobre los de ella con determinación, sus manos enmarcando su rostro. Elena debería apartarse, mantener la claridad mental ahora que conocía la verdad. Pero su cuerpo respondió por instinto, derritiéndose contra él. Sus manos encontraron el camino hasta el pecho de Bastian, sintiendo el fuerte latido de su corazón bajo sus dedos. El beso se profundizó, volviéndose exigente, casi desesperado. Las manos de Bastian descendieron por su espalda hasta su cintura, atrayéndola más cerca, presionando sus cuerpos juntos con una intensidad que borraba cualquier pretensión de distancia profesional. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban, agitadamente. Bastian apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados como si intentara contener una tormenta interior. «No más mentiras entre nosotros», murmuró contra sus labios. Elena sentía que se encontraba en el borde de un precipicio. Si seguía mintiéndole, si no revelaba toda la verdad sobre sus intenciones iniciales, ¿perdería esta conexión inesperada que había surgido entre ellos? «Vine aquí para destruirte», confesó Elena, alejándose de los brazos de Bastian. «No solo por el dinero para Mateo. Quería verte vulnerable, quería hacerte pagar». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como cristales afilados. Bastian permaneció inmóvil, su expresión indescifrable mientras procesaba la verdad. «¿Habrías llegado hasta el final?», preguntó finalmente, su voz ronca. «¿Me habrías dejado morir?». Elena levantó la mirada indignada ante la insinuación. «Jamás. Soy médico. Podría odiarte, pero nunca...» «Pero me odiabas», la interrumpió acercándose nuevamente. «¿Y ahora?». Su pregunta flotó en el aire cargado de tensión. Elena retrocedió hasta que su espalda chocó contra la estantería. «Ahora no sé qué sentir», admitió. «Todo lo que creía saber se ha derrumbado en una noche». Bastian avanzó hasta quedar frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor emanando de su cuerpo. Sus ojos intensos y penetrantes parecían buscar algo en los suyos. «Mientes», declaró con voz suave pero firme. «Sabes exactamente qué sientes, pero tienes miedo de admitirlo». La tensión entre ellos era casi palpable, una corriente eléctrica
que hacía que el aire mismo pareciera vibrar. «No sabes nada sobre lo que siento», replicó Elena, su voz traicionando la tormenta de emociones que luchaba por contener. «Entonces dímelo», desafió Bastian, colocando una mano junto a su cabeza, apoyándose en la estantería y acorralándola efectivamente. «Dime que no sientes esta electricidad entre nosotros». Elena intentó mantener la compostura, pero la proximidad de Bastian desafiaba su autocontrol. Podía percibir su aroma, una mezcla de sándalo y algo intrínsecamente masculino que nublaba sus sentidos. «Esto es un error», murmuró, aunque sus ojos traicionaban sus palabras al fijarse en los labios de él. «Lo único que sería un error», respondió él, inclinándose más cerca, «es seguir negando lo inevitable». La tensión estalló como un cable sobrecargado. No estaba claro quién dio el primer paso, pero de repente estaban besándose con una desesperación que rayaba en la violencia. No había gentileza esta vez, solo hambre cruda y necesidad acumulada. Bastian la presionó contra la pared, sus manos aferrándose a su cintura con posesividad. Elena enredó sus dedos en el cabello de él, atrayéndolo más cerca, dejando que años de resentimiento se transformaran en una pasión devoradora que amenazaba con consumirlos a ambos. Sus cuerpos se buscaban instintivamente, eliminando cualquier espacio entre ellos. Los labios de Bastian abandonaron su boca para trazar un camino ardiente por su mandíbula hasta su cuello, arrancando un gemido involuntario de los labios de Elena. «Esto es una equivocación», susurró ella, aunque sus manos contradecían. Sus palabras al aferrarse a la espalda de Bastian, él se detuvo por un instante, su respiración agitada contra la piel sensible de su cuello. Sus ojos, cuando levantó la mirada para encontrarse con los suyos, ardían con una intensidad que la dejó sin aliento. «Dime que pare», murmuró, sus labios rozando el punto donde su pulso latía desbocado bajo su piel. Elena sabía que debería hacerlo. Debería poner fin a esta locura, mantener la profesionalidad, recordar quiénes eran. Pero mientras las manos de Bastian trazaban patrones ardientes sobre su cuerpo y sus labios reclamaban cada centímetro de piel expuesta, la razón se desvanecía como niebla bajo el sol. No dijo nada. El silencio fue su respuesta, y Bastian lo entendió perfectamente. Sus labios volvieron a encontrarse, el beso más profundo, más exigente. Las manos de Bastian se deslizaron por su espalda, acercándola imposiblemente más a él, como si quisiera fundirse con ella. ¿Cuánto tiempo más podría resistirse a lo que crecía entre ellos? El sonido estridente del teléfono los separó abruptamente. Bastian cerró los ojos un instante, recuperando el control, antes de dirigirse al escritorio para atender la llamada. «Moreau», respondió con voz profesional que contrastaba con la pasión desatada segundos antes. Elena observó cómo su expresión se transformaba, endureciéndose hasta convertirse en una máscara impenetrable. Sus hombros se tensaron visiblemente bajo la bata de seda. «¿Cuándo?», preguntó secamente. «Entiendo. Mantén vigilancia, pero no intervengas. Llegaré en 1 hora». Cuando colgó, su mirada había cambiado por completo. Ya no quedaba rastro del hombre vulnerable que la había besado con desesperación. «Laurent viene hacia aquí», anunció dirigiéndose al armario. «Mis contactos lo vieron salir de la ciudad. Tenemos poco tiempo». Elena sintió que un escalofrío recorría su columna. Laurent Vega, el verdadero villano de esta historia, el hombre que había destruido a su familia y casi había acabado con Bastian. «¿Por qué vendría ahora?», preguntó, recomponiéndose y alisando su ropa arrugada. Bastian la miró directamente, mientras se cambiaba la bata por una camisa sin importarle su presencia. «Porque sabe quién eres», respondió con gravedad. «Mi asistente debió investigarte cuando te contraté. Laurent tiene informantes en todas partes». Un silencio pesado cayó entre ellos, mientras las implicaciones de esas palabras se asentaban. Elena se acercó a la ventana, observando los jardines de la mansión bañados por el sol de la mañana, intentando procesar la nueva amenaza. «Necesito que me digas la verdad completa, Elena».
La voz de Bastian sonó más cercana de lo que esperaba. Todo, ahora. Ella se giró para enfrentarlo. Ya vestido con pantalones oscuros y una camisa impecable, había recuperado su aura de poder e influencia. Solo el ligero rubor en sus mejillas y sus labios, ligeramente hinchados por los besos compartidos, delataban lo ocurrido minutos antes. «Te lo he dicho todo», respondió ella, sosteniéndole la mirada. «Vine por el dinero para la operación. Te de Mateo y por venganza, pero nunca habría comprometido tu salud, lo juro». «No», la cortó Bastian, acercándose hasta quedar frente a ella. «Hay algo más, lo veo en tus ojos. ¿Qué relación tienes con Laurent?» La pregunta la golpeó como un latigazo inesperado. «¿Cómo podía saberlo?» «Yo...» titubeó, las palabras atascándose en su garganta. «La verdad, Elena», insistió él, su voz firme pero carente de acusación. «Lo que sea que ocultas podría ponernos en peligro a ambos». Elena tomó aire profundamente. El momento de la verdad había llegado, inevitable como la marea. «Laurent me contactó hace 6 meses», confesó finalmente. «Me ofreció información sobre ti a cambio de acceso a tu mansión. Me dijo que juntos podríamos vengarnos del hombre que había arruinado a mi familia». Vio cómo la comprensión se dibujaba lentamente en el rostro de Bastian, seguida por una sombra de traición que oscureció sus facciones. «¿Le diste acceso?», preguntó con voz controlada, aunque ella podía percibir la tensión subyacente. «No», respondió rápidamente. «Rechacé su oferta, algo en él no me inspiraba confianza. Decidí actuar por mi cuenta». Bastian la estudió detenidamente, evaluando cada matiz de su expresión en busca de mentiras. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque no confiaba en ti», admitió ella. «Porque necesitaba estar segura de quién eras realmente antes de revelarte que Laurent había intentado reclutarme». El rostro de Bastian se endureció. Dio un paso atrás, creando una distancia física que reflejaba el abismo emocional que acababa de abrirse entre ellos. «Así que nunca estuviste realmente aquí por mí», dijo con frialdad. «Primero venganza, luego dinero, y ahora resulta que Laurent te contactó». Elena intentó acercarse, pero él levantó una mano para detenerla. «Bastian, por favor, tienes que creerme. Rechacé a Laurent. Vine por mi cuenta. Lo que ha pasado entre nosotros...» «¿Qué ha pasado exactamente?» «Elena», la interrumpió su voz cortante. «¿Un momento de debilidad o parte de algún plan que aún no me has revelado?» La expresión herida en el rostro de Elena debió ser genuina, porque algo en la mirada de Bastian se suavizó ligeramente. «Necesito tiempo para procesar esto», concluyó él, dirigiéndose hacia la puerta. «Mientras tanto, hay que prepararnos para la llegada de Laurent. Hables con él o no, ahora ambos somos objetivos». Elena observó desde la ventana cómo Bastian daba instrucciones al personal de seguridad en los jardines. Su figura imponente había recuperado toda su autoridad, sin rastro de la vulnerabilidad que había mostrado durante la noche. El hombre que había besado con desesperación parecía ahora un extraño inalcanzable. Una llamada a su teléfono la sobresaltó. Era un número desconocido. «¿Doctora Suárez?». La voz al otro lado era inquietantemente familiar a pesar de no haberla escuchado nunca en persona. «Laurent Vega. Espero que haya disfrutado su noche de enfermera con nuestro querido...». Bastian. El corazón de Elena se aceleró. ¿Cómo había conseguido su número? «Señor Vega», respondió con aparente calma. «No tenemos nada de qué hablar». «Oh, discrepo». La risa de Laurent era suave, casi seductora. «Tenemos mucho de qué hablar, como el hecho de que estoy a 10 minutos de la mansión con información sobre el verdadero responsable de la muerte de tu padre. Información que Bastian ha ocultado cuidadosamente». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su padre, muerte. Su padre había fallecido de un infarto tras perder la empresa. ¿O no? «Mi padre murió por causas naturales», replicó, aunque la duda se filtraba en su voz. «Eso es lo que crees». Laurent dejó la pregunta flotando. «Te espero en la entrada trasera en 10 minutos. Ven sola
o Mateo nunca recibirá la operación que necesita. La llamada se cortó. Elena permaneció inmóvil, el teléfono aún en su mano. ¿Cómo sabía Laurent sobre Mateo? Sin tiempo para reflexionar, se dirigió hacia la parte trasera de la mansión. Tenía que saber la verdad, aunque significara arriesgarlo todo. Lo que no esperaba era encontrar a Bastian esperándola en el pasillo. «Laurent te ha contactado». No era una pregunta. «¿Cómo? Tengo tu teléfono intervenido desde que entraste», explicó sin un ápice de remordimiento. «Precaución estándar». Elena lo miró indignada, pero Bastian continuó antes de que pudiera protestar. «Mi padre y el tuyo eran socios», reveló, su voz grave. «Buenos amigos, incluso. Cuando Laurent orquestó la caída de tu familia, también envenenó lentamente a tu padre. El infarto fue inducido. La revelación golpeó a Elena como un puñetazo físico. ¿Lo sabías?», susurró, sintiendo que las piernas le fallaban. «¿Todo este tiempo lo sabías y no hiciste nada?» «Lo descubrí hace un año», respondió Bastian, sosteniéndola por los hombros cuando ella trastabilló. «Por eso intensifiqué la búsqueda de tu familia. Por eso contraté detectives». Sus miradas se encontraron, la de ella llena de confusión y dolor, la de él de determinación férrea. «No irás sola», declaró. «Laurent es más peligroso de lo que imaginas». Un ruido en la entrada principal los alertó. Bastian empujó a Elena detrás de él justo cuando la puerta principal se abría violentamente. Laurent Vega entró como si fuera el dueño del lugar, flanqueado por dos hombres armados. Alto, elegante, con el cabello plateado perfectamente peinado, irradiaba un magnetismo siniestro que contrastaba con su sonrisa afable. «Qué conmovedor», comentó observando cómo Bastian protegía a Elena. «El depredador convertido en guardián, Laurent». La voz de Bastian era hielo puro. «Siempre tan predecible». «¿Predecible?», Laurent arqueó una ceja. «¿Predije que te enamorarías de la hija de Antonio Suárez? ¿Del hombre cuya muerte orquestamos juntos?» Elena sintió que el mundo se detenía. «¿Juntos?», miró a Bastian, buscando desesperadamente una negación en su rostro. «Miente», afirmó Bastian sin apartar la mirada de Laurent. Como siempre, el primer disparo resonó antes de que cualquiera pudiera reaccionar. Bastian se lanzó sobre Elena, cubriéndola con su cuerpo, mientras la bala impactaba en la pared detrás de ellos. «Llévensela», ordenó Laurent. Lo que siguió fue caos. A pesar de su reciente enfermedad, Bastian se movió con la precisión de un depredador, desarmando al primer guardia y utilizando su arma para mantener a raya al segundo. «¡Corre, Elena!», gritó mientras intercambiaba disparos con Laurent, quien se había parapetado tras un sofá. Elena corrió hacia el despacho, buscando refugio, pero el segundo guardia la interceptó en el pasillo, sujetándola brutalmente. Escuchó otro disparo y luego un gemido de dolor, que reconoció inmediatamente como la voz de Bastian. Sintió que su corazón se detenía. El guardia la arrastró de vuelta al vestíbulo donde Laurent, con una sonrisa triunfal, apuntaba a un Bastian herido que se sujetaba el hombro, sangre manchando su camisa blanca. «Siempre tan heroico», se burló Laurent. «Tomando una bala por la mujer que vino a destruirte». Elena luchó contra su captor, horrorizada al ver cómo la sangre de Bastian formaba un charco en el suelo de mármol. ¿Perdería a Bastian antes de poder arreglar las cosas? ¿Entre ellos? Qué predecible, Bastian. Laurent bajó su arma confiado. Siempre has sido un sentimental. Tu padre tenía razón al dudar de ti. Elena observaba horrorizada cómo la sangre de Bastian empapaba su camisa. La herida del hombro parecía grave, pero él mantenía la mirada fija en Laurent, sus ojos calculando cada movimiento. «Suéltala, Laurent», ordenó Bastian, su voz firme a pesar del dolor. «Tu problema es conmigo». Laurent rió, un sonido que erizó la piel de Elena. «Mi problema, querido socio, es con cualquiera que amenace lo que he construido». Se acercó a Elena, pasando un dedo por su mejilla. «Y esta encantadora doctora representa una conexión demasiado peligrosa con el pasado». Bastian dio un paso adelante, tambaleándose ligeramente. «Los documentos ya están en manos de las autoridades».
mintió con convicción. Matarte solo confirmará tu culpabilidad. Una sombra de duda cruzó el rostro de Laurent. Giró hacia su guardia momentáneamente distraído. Revisa su despacho. Encuentra esos documentos. Ese instante de distracción fue todo lo que Bastien necesitaba. A pesar de su debilidad y la herida sangrante, se movió con la velocidad de un depredador nato. Su puño impactó en la mandíbula de Laurent, enviándolo contra la pared. El guardia soltó a Elena para apuntar a Bastien, pero ella reaccionó por instinto. Tomó un jarrón de la mesa cercana y lo estrelló contra la cabeza del hombre, quien cayó inconsciente. Laurent se recuperó rápidamente, sacando una segunda arma de su chaqueta. «Siempre tan impulsivo», escupió limpiándose la sangre del labio. «Por eso nunca serás más que la sombra de tu padre». Bastien y Laurent se enfrentaron en un violento forcejeo. A pesar de estar debilitado, Bastien luchaba con la determinación de un hombre que protege algo más valioso que su propia vida. Elena aprovechó la confusión para alcanzar el teléfono. Marcó rápidamente el número de emergencias cuando un disparo la paralizó. Se giró aterrorizada esperando ver a Bastien caer. En cambio, encontró a Laurent sujetándose el costado, sangre filtrándose entre sus dedos. Bastien, jadeante y pálido por la pérdida de sangre, sostenía el arma con mano temblorosa. «Se acabó, Laurent», declaró. «Ya envié los documentos. Ya la fiscalía esta mañana. Sabía que vendrías». El rostro de Laurent se contorsionó en una máscara de odio. «Esto nunca se acabará», siseó sacando fuerzas para levantar su arma nuevamente. «Si yo caigo, tú caerás conmigo». Todo sucedió en cámara lenta. Elena vio el dedo de Laurent tensarse sobre el gatillo, apuntando directamente a la cabeza de Bastien. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante. «¡Bastien!». El disparo resonó en la habitación al mismo tiempo que Bastien giraba y disparaba una última vez. La bala de Laurent rozó el brazo de Elena mientras el proyectil de Bastien encontraba su objetivo, impactando en el pecho de su antiguo socio. Laurent cayó de rodillas, una expresión de sorpresa congelada en su rostro. Intentó hablar, pero solo un hilo de sangre escapó de sus labios antes de desplomarse. Bastien dejó caer el arma y corrió hacia Elena, ignorando su propia herida. «¿Estás bien?», preguntó frenético, examinando el rasguño en su brazo. «Elena, háblame». «Estoy bien», respondió ella más preocupada por la palidez mortal que cubría el rostro de Bastien. «Pero tú estás perdiendo demasiada sangre». Sirenas policiales comenzaron a escucharse en la distancia. Bastien se tambaleó, la adrenalina abandonando su cuerpo y dejando solo el dolor y la debilidad. «Los documentos», murmuró mientras Elena lo ayudaba a sentarse en el suelo. «Caja fuerte, contraseña, 2807. No hables», pidió ella presionando la herida para detener la hemorragia. «Conserva tus fuerzas». Bastien tomó su mano manchándola con su sangre. «Necesitan saber la verdad», insistió, su voz debilitándose. «Sobre tu padre. Sobre todo». Sus ojos comenzaron a cerrarse mientras la pérdida de sangre cobraba su precio. Elena sintió un pánico helado recorrer su columna. Los paramédicos trabajaban frenéticamente sobre Bastien, mientras los oficiales de policía acordonaban la escena. Elena observaba desde una distancia forzada, respondiendo mecánicamente a las preguntas del detective asignado al caso. El señor Vega era socio del señor Moreau, pero intentó eliminarlo cuando descubrió pruebas de fraude financiero, explicó, por tercera vez, sus ojos fijos en el pálido rostro de Bastien. «Los documentos en la caja fuerte lo prueban». El detective asintió, tomando notas. «Necesitaremos su declaración formal en la comisaría, doctora Suárez». Elena apenas registró sus palabras. Lo único que importaba era el monitor cardíaco conectado a Bastien, cuyo pitido irregular le provocaba escalofríos. «¿Puedo acompañarlo al hospital?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Soy médico». Antes de que el detective pudiera responder, un grito desgarró el aire. «¡Tiene otra arma!». Todo sucedió en segundos. El guardia que Elena había noqueado se había recuperado y en un último acto desesperado de lealtad hacia Laurent, había sacado un arma oculta.
Apuntaba directamente hacia Bastian, indefenso en la camilla. Sin tiempo para pensar, Elena actuó por puro instinto. Se lanzó hacia adelante, interponiéndose entre la camilla y el agresor en el preciso momento en que el disparo resonaba en la habitación. El impacto la golpeó como una ola de fuego que se extendió desde su abdomen. Cayó hacia atrás vagamente consciente de los gritos y más disparos. Manos la sujetaron antes de que golpeara el suelo. «¡Elena! ¡No, no, no!». La voz de Bastian perforó la neblina de dolor que comenzaba a envolverla. «Necesitamos ayuda aquí. ¡Ahora!». Los paramédicos se dividieron, parte del equipo continuando con Bastian, mientras otros atendían urgentemente a Elena. Bastian luchó contra las manos que intentaban mantenerlo en la camilla, arrancándose los monitores con desesperación. «Déjenme ir con ella», exigió ignorando su propia herida. Logró llegar hasta Elena, arrodillándose junto a ella a pesar de las protestas del personal médico. La sangre empapaba la blusa blanca de Elena, extendiéndose en un círculo escarlata que crecía con alarmante rapidez. «Aguanta, por favor», suplicó, tomando su mano entre las suyas, presionando su frente contra la de ella. «No me dejes. Ahora, Elena». Ella intentó hablar, pero solo un débil gemido escapó de sus labios. Sus ojos, sin embargo, permanecieron fijos en los de Bastian, comunicándole sin palabras lo que no había tenido tiempo de decir. «No te mereces esto», continuó él, su voz quebrándose. «No te merezco a ti, pero no puedo perderte». Los paramédicos trabajaban con urgencia, preparándola para el traslado. Bastian se negó a soltar su mano incluso cuando lo obligaron a volver a su propia camilla. «Iremos juntos», insistió, su voz recuperando algo de la autoridad que lo caracterizaba. «No me separaré de ella». En la ambulancia, mientras los vehículos policiales escoltaban el convoy médico hacia el hospital más cercano, Bastian mantuvo sus dedos entrelazados con los de Elena. La palidez de su rostro contrastaba dramáticamente con la determinación en sus ojos. «Sobrevive», susurró inclinándose para besar su frente. «Sobrevive, y te daré el mundo entero si lo quieres». Elena luchaba por mantener la conciencia, el dolor cediendo ante una peligrosa sensación de entumecimiento. Los monitores comenzaron a emitir alertas mientras sus signos vitales fluctuaban peligrosamente. «Tienes que vivir para odiarme por mentirte», continuó Bastian desesperado por mantener una conexión. «Para perdonarme. Para lo que quieras, pero tienes que vivir». Mientras la ambulancia aceleraba por las calles de la ciudad, Bastian presionó su frente contra la de Elena, rogando en silencio que no fuera demasiado tarde para ambos. La luz filtrada por las cortinas hospitalarias fue lo primero que Elena percibió al recuperar la consciencia. Un dolor sordo pulsaba en su abdomen, amortiguado por analgésicos potentes. Intentó moverse, pero cada pequeño esfuerzo enviaba oleadas de dolor a través de su cuerpo. Entonces lo sintió, un peso cálido sobre sus dedos. Giró ligeramente la cabeza para encontrar a Bastian dormido en una silla junto a su cama, su mano entrelazada con la suya. Su hombro estaba vendado bajo la camisa arrugada que llevaba, y una barba incipiente oscurecía su mandíbula habitualmente impecable. Incluso así, demacrado y agotado, era lo más hermoso que había visto jamás. Como si sintiera su mirada, Bastian abrió los ojos. Por un instante, pareció no comprender dónde estaba. Luego, al encontrarse con los ojos de Elena, su rostro se transformó con una emoción tan pura que le robó el aliento. «Estás despierta», susurró, como si temiera que hablar más alto pudiera romper el hechizo. Llevó la mano de Elena hacia sus labios, besando sus dedos uno por uno, luego su palma, su muñeca, su antebrazo. Era como si necesitara confirmar con sus labios que cada parte de ella seguía allí, viva, real. «Bastian». Su voz sonó rasposa por la falta de uso. Él se levantó inmediatamente, ofreciéndole agua con delicadeza infinita. Cuando volvió a recostarse, Bastian acarició su rostro con reverencia, sus dedos trazando el contorno de su mandíbula, sus pómulos, sus sienes, como memorizando cada detalle. «3 días», murmuró, respondiendo a la pregunta no formulada.
3 días pensando que te perdería por mi culpa. No fue tu culpa, logró articular Elena. Bastian se inclinó, besando su frente, sus párpados, sus mejillas, evitando cuidadosamente los tubos y monitores que la rodeaban. Cada beso transmitía una devoción que trascendía las palabras. Todo está resuelto, explicó entre suaves caricias. Logan está muerto. La policía encontró los documentos. Tu familia ha sido completamente exonerada. Elena intentó incorporarse ligeramente, pero Bastian la detuvo con gentileza. Tu hermano, comenzó ella, la preocupación evidente en su voz. Mateo está bien, respondió con una sonrisa tranquilizadora. De hecho, está programado para su primera cirugía la próxima semana. Los mejores cirujanos, el mejor hospital, todo arreglado. Elena lo miró confundida. ¿Cómo? Resulta que tengo cierta influencia, bromeó Bastian, aunque sus ojos permanecieron intensamente serios. Y haría cualquier cosa por la mujer que salvó mi vida. 2 veces. Se inclinó para besarla en los labios esta vez, un beso tan suave como el aleteo de una mariposa, temeroso de causarle dolor. Elena respondió débilmente, sus dedos aferrándose a la tela de su camisa. Cuando se separaron, Bastian apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados mientras respiraba su esencia como si fuera oxígeno puro. Pensé que te perdería, confesó, su voz quebrada por la emoción contenida. Que nunca podría decirte, se detuvo abriendo los ojos para mirarla directamente, con una vulnerabilidad que contrastaba radicalmente con el poderoso empresario que el mundo conocía. Te amo, Elena Suárez, declaró con voz firme, a pesar de su fragilidad emocional. Te amo como nunca creí posible amar a alguien. Elena sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Este hombre, que había sido su némesis, su paciente, su amante, ahora se entregaba completamente a ella, sin reservas ni condiciones. Un amor que no debería existir, susurró ella, recordando todo lo que los había separado. Bastian sonrió, besando una lágrima que escapaba por su mejilla. Y sin embargo aquí estamos, respondió, entrelazando sus dedos nuevamente con los de ella, desafiando al destino, a la lógica y a todo lo que intentó mantenernos separados. Elena lo miró, permitiéndose finalmente aceptar lo que su corazón ya sabía. Te amo también, Bastian Moreau. A pesar de todo, o quizás por todo, 3 semanas después, Elena contemplaba los jardines de la mansión Moreau desde la terraza. Su cuerpo aún se recuperaba, la herida cicatrizando lentamente, pero cada día se sentía más fuerte. La brisa primaveral acariciaba su rostro mientras reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado completamente en tan poco tiempo. El sonido de pasos firmes la alertó de la presencia de Bastian antes de que él hablara. Buenas noticias, anunció colocándose a su lado. El caso está oficialmente cerrado. La fiscalía ha exonerado completamente a tu familia. Elena sonrió, sintiendo un peso invisible abandonar sus hombros. ¿Cómo lo lograste? Bastian apoyó sus manos en la barandilla, su hombro rozando el de ella. Presenté toda la documentación que había reunido durante años, los registros bancarios falsos de Laurent, las transferencias ocultas, los testimonios de empleados. Hizo una pausa. Y lo más importante, la confesión grabada del propio Laurent antes de morir. Elena lo miró sorprendida. ¿Grabación? Sistema de seguridad de la mansión, explicó con una sonrisa astuta. Cada palabra quedó registrada, incluida su admisión sobre la muerte de tu padre. El corazón de Elena dio un vuelco. Después de tanto tiempo, la justicia finalmente había llegado. ¿Y Mateo? Preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Su segunda cirugía fue un éxito, respondió Bastian, tomando suavemente su mano. Los médicos son optimistas, creen que podrá caminar con ayuda mínima en 6 meses. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Bastian había cumplido cada promesa, había reconstruido lo que otro había destruido. «Hay algo más», continuó él girándose para enfrentarla completamente. «He restablecido la empresa de tu padre
bajo el nombre Suárez, con tu madre como accionista principal. Las acciones están esperando su firma. Elena lo miró incrédula. ¿Has restaurado el apellido Suárez? Bastián asintió, sus ojos brillando con determinación y algo más profundo. Era lo correcto. Tu padre construyó ese legado. Laurent lo destruyó. Yo solo lo estoy devolviendo a donde pertenece. Elena se acercó a él, colocando su mano sobre su mejilla. Bastián giró el rostro para besar su palma, un gesto que se había vuelto familiar entre ellos. Gracias, susurró, las palabras insuficientes para expresar la magnitud de su gratitud. Bastián negó suavemente. No me agradezcas por hacer lo que debería haberse hecho hace años. Tomó sus manos entre las suyas. Elena, quiero ofrecerte todo. No mi dinero, no mi poder. A mí mismo. Completamente. Sus ojos, aquellos ojos, azules que la habían mirado con fiebre y vulnerabilidad la primera noche, ahora la contemplaban con una claridad absoluta. Todo lo que soy, todo lo que tengo, continuó. Es tuyo si lo quieres. Elena no dudó. Se acercó y lo besó. Un beso que sellaba promesas no pronunciadas, que curaba heridas antiguas, que construía puentes sobre abismos que una vez parecieron insalvables. Cuando se separaron, la pregunta flotaba entre ellos. ¿Era suficiente para forjar un futuro juntos? Un mes después, Elena depositó las últimas pertenencias en la maleta abierta sobre la cama de la habitación de invitados. Durante su recuperación, la mansión Moreau se había convertido en su refugio, pero ahora que Mateo había sido dado de alta y su madre había retomado el control de la empresa familiar, era tiempo de continuar. Se detuvo al encontrar el estetoscopio que había traído aquella primera noche, cuando todo lo que esperaba era sobrevivir hasta el amanecer con suficiente dignidad para cobrar los millones prometidos. ¿Cuánto había cambiado desde entonces? El golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. ¿Puedo pasar? La voz de Bastián, aunque formal, no podía ocultar un matiz de inquietud. Adelante. Bastián entró, impecablemente vestido en un traje gris oscuro que acentuaba la intensidad de sus ojos. Se había cortado el cabello y afeitado la barba que había dejado crecer durante la recuperación de ambos. Parecía nuevamente el poderoso empresario que el mundo conocía, pero Elena podía ver más allá de esa fachada. He venido a despedirme, dijo deteniéndose a una distancia prudente. Tengo que volar a Nueva York esta tarde. Elena asintió. Ambos lo sabían. El momento de la separación había llegado. Ella volvería al hospital, a su vida normal. Él retomaría el control de su imperio financiero. La fantasía de las últimas semanas llegaba a su fin. Gracias por todo, Bastián, respondió con sinceridad. Por Mateo, por mi madre, por la empresa. No quiero tu gratitud, la interrumpió acercándose un paso. Nunca la quise. Sus miradas se encontraron, electricidad pura fluyendo entre ellos como aquella primera noche, cuando la fiebre y el odio habían sido las únicas excusas para la atracción innegable que los consumía. ¿Qué quieres entonces?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Bastián eliminó la distancia entre ellos con determinación, pero se detuvo justo antes de tocarla, como si esperara permiso. Sus ojos recorrieron cada centímetro de su rostro, memorizándolo. «A ti», respondió simplemente. «Solo a ti, Elena. Sin deudas, sin gratitud, sin obligaciones. Solo nosotros». Elena contuvo la respiración, la intensidad de su mirada, la vulnerabilidad en su voz. Este no era el Bastián Moreau que el mundo temía, sino el hombre que había sostenido su mano durante la recuperación, que había besado sus cicatrices como si fueran tesoros. «¿Cómo funcionaría?», preguntó, pragmática como siempre. «Tú en Nueva York, yo aquí con mi familia, con mi trabajo». Bastián tomó sus manos entre las suyas, su tacto cálido y seguro. «He abierto una filial en la ciudad», explicó. «Estaré aquí la mayor parte del tiempo, y cuando tenga que viajar...» Sus labios se curvaron en una sonrisa tentadora. «Dicen que Nueva York tiene excelentes hospitales que podrían beneficiarse de médicos talentosos como tú». Elena sintió que su corazón se aceleraba ante las implicaciones.
¿Me estás pidiendo que te acompañe? Te estoy pidiendo que consideremos un futuro juntos, corrigió él. Paso a paso, sin presiones. Un futuro donde no seamos definidos por nuestro pasado, sino por lo que elegimos construir juntos. Bastian se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si lo deseaba. Cuando ella permaneció inmóvil, capturó sus labios en un beso que transmitía promesas, posibilidades y pasión contenida. Este beso era diferente a todos los anteriores. No estaba teñido por la fiebre, la desesperación o el miedo a la pérdida. Era un beso deliberado, profundo, exploratorio. Las manos de Bastian acunaron su rostro con reverencia mientras profundizaba el contacto. Elena respondió con igual fervor, sus dedos enredándose en el cabello de él, atrayéndolo más cerca. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. ¿Es este el último beso?, preguntó ella, recordando las semanas de incertidumbre y dolor que los habían llevado hasta aquí. Bastian sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos y transformó su rostro. «No, Elena», murmuró contra sus labios. «Es el primero de nuestro nuevo comienzo». 6 meses después, Elena contemplaba el atardecer desde el balcón del nuevo penthouse de Bastian. La ciudad se extendía, bajo ellos, sus luces comenzando a brillar mientras el sol se ocultaba en el horizonte. El sonido de la puerta principal abriéndose la hizo sonreír. Reconocería esos pasos en cualquier parte. Disfrutando de la vista, preguntó Bastian deslizando sus brazos alrededor de su cintura desde atrás. «Es impresionante», respondió, recostándose contra su pecho. «Aunque no tan impresionante como ver a Mateo dar sus primeros pasos sin ayuda esta mañana». Bastian apoyó su mentón sobre el hombro de Elena, su calor reconfortante contra la brisa vespertina. «Tu madre me llamó», comentó. «La empresa ha duplicado su valor en el último trimestre. Dice que eres una negociadora implacable». Elena rió suavemente. «Lo aprendí del mejor», giró en sus brazos para mirarlo. «¿Cómo estuvo tu reunión?». Bastian la observó un momento antes de responder, como si aún no pudiera creer que ella formara parte de su vida cotidiana. «Productiva», respondió finalmente. «La Fundación para Investigación Médica está lista para su lanzamiento. Solo necesita la aprobación de su directora médica». Elena levantó una ceja. «¿Directora médica? No recuerdo haber aceptado ese puesto». «Considerando que lleva tu nombre sería apropiado», replicó él con una sonrisa. «La Fundación Elena Suárez para Tratamientos Innovadores». La sorpresa se reflejó en el rostro de Elena. «Bastian, no puedes». «Puedo y lo hice», la interrumpió gentilmente. «Es mi manera de honrar no solo a la mujer que amo, sino también al brillante médico que salvó mi vida. 2 veces». Elena sintió que sus ojos se humedecían. Durante estos meses, Bastian había demostrado con acciones, no solo con palabras, la profundidad de sus sentimientos. Había reconstruido la empresa Suárez, había financiado la recuperación completa de Mateo, había creado becas universitarias a nombre de su padre. «Y ahora esto. No sé qué decir», murmuró conmovida. «Di que seguirás construyendo este futuro conmigo», respondió Bastian, tomando sus manos. «Día a día, sin prisas pero sin pausas». Elena observó sus manos entrelazadas. ¡Qué lejos! Habían llegado desde aquella primera noche, cuando el odio y la desconfianza habían sido los únicos sentimientos que creía posibles entre ellos. «Nunca imaginé que terminaría así», confesó. «Que el hombre que juré destruir se convertiría en...» «¿En qué?», preguntó Bastian cuando ella se detuvo. «En mi hogar», completó Elena, la verdad simple, pero profunda. Bastian la miró con una intensidad que aún, después de meses juntos, la dejaba sin aliento. Lentamente, sacó una pequeña caja de su bolsillo. «No es una propuesta», aclaró al ver la sorpresa en sus ojos. «No todavía. Es una promesa». Abrió la caja revelando un delicado anillo con un zafiro que coincidía perfectamente con el azul de sus ojos. «Una promesa de que, pase lo que pase,
siempre encontraremos el camino de regreso el uno al otro, continuó. De que lo que comenzó como una noche de odio tiene la oportunidad de convertirse en una vida de amor. Elena observó el anillo, símbolo del improbable viaje que habían recorrido. Con dedos ligeramente temblorosos, lo tomó y se lo colocó, perfectamente ajustado a su dedo. Bastian entrelazó sus dedos con los de ella, el anillo brillando entre sus manos unidas. Salieron juntos al balcón, contemplando la ciudad que había sido testigo de su transformación. «Te contraté por una noche», murmuró Bastian contra su cabello, «pero en algún punto entre el odio y la sanación, te convertiste en mí para siempre». Elena sonrió, apoyándose en él, mientras observaban cómo las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Una noche robada había conducido a un amor inquebrantable, un pacto frágil sellado con la promesa de un futuro compartido.